Entonces, ahora sí. Em, Buen día, compañeros. Hoy mi grupo tiene el placer de hablarles un poco sobre la anafilaxia. Y aquí están los integrantes. Somos Rubus Tucnal, Nicole Palma, Carlos Arabia, Abigail Argote y mi persona, Carlos Vergara. Entonces, como introducción, podemos decir que la anafilaxia es una reacción alérgica muy peligrosa que puede rápidamente llevar a la muerte de un paciente si no se trata de inmediato. Entonces, se podría decir que es uno de los peores grados posibles de una reacción inmunitaria a, hacia un alérgeno, a tal punto que perjudica la salud de forma aguda. Entonces, por lo general, ese alérgeno puede ser un medicamento, un veneno, un alimento o muchas veces también el látex. Su tratamiento, por lo tanto, también es muy restrictivo. La única primera opción es, como comentamos anteriormente en clases, administrar adrenalina debido a lo grave que es esta reacción. Sin embargo, la anafilaxia no es un cuadro alérgico que se vea muy a menudo. Se estima que solamente el 1% de la población eh, ha sufrido una reacción anafiláctica, aunque estas cifras son un poco bajas. Las de Estados Unidos nos dicen que probablemente alrededor del 5% de la población de ese país ha sufrido una reacción de este tipo. Entonces, la metodología para este trabajo, em, básicamente recopilamos 17 artículos científicos de las fuentes que vemos aquí y las referencias también se encuentran al final de esta presentación. Las causas más comunes de la anafilaxia en niños son reacciones alimentarias. Dentro de estas se incluyen frutos secos, maní, mariscos, trigo, sésamo, leche y huevos. Dentro de los desencadenantes de anafilaxia en adultos se incluye el látex, ciertos medicamentos como antibióticos, aspirina, analgésicos que estén disponibles sin receta médica. También se incluyen las picaduras de insecto, por ejemplo, abejas, avispas, avispones, hormigas, y aunque no es común, pero en algunas personas se da la anafilaxia por realizar ejercicios aeróbicos, correr o incluso por alguna actividad física menos intensa como caminar. Siguiente. La base genética puede darse cuando los padres que tienen anafilaxia se la transmiten a su hijo, y se ha comprobado que individuos con más copias de lo normal del gen alfa-triptasa, que es una condición conocida como alfa-triptasemia, son más propensos a sufrir de anafilaxia. Respecto a su base molecular, la anafilaxia se clasifica como una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Estas reacciones son inmediatas tras que el antígeno entra en contacto con la IgE. IgE es inmunoglobulina E. Y esta es la que mide el tipo de hipersensibilidad. El antígeno puede entrar por la piel al aspirarse o por el tracto gastrointestinal. Y la primera vez que entra el antígeno no hay sensibilidad ni reacción. Esta se forma cuando se estimulan los linfocitos Th2, que estimulan a los linfocitos B para que se produzca la inmunoglobulina E específica, la cual es capaz de fijarse a receptores de mastocitos y de basófilos. Cuando entra por segunda vez el alérgeno, ya hay sensibilidad y se produce la reacción. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos los factores de riesgo asociados a la anafilaxia que dependen del alérgeno. En el caso de que sea por fármaco, entonces estos incluyen la edad avanzada, o sea, personas ya con edad avanzada, la enfermedad cardiovascular y el asma. Siendo por alimentos, afecta más que nada a los lactantes y a preescolares. Y por último, las reacciones anafilácticas causadas por venenos, que son realmente una de las menos comunes y ocurren entre 3 a 6 casos por cada millón de personas al año. Efectos de la estamina. La estamina se almacena sobre todo en mastocitos y basófilos,
cuya presencia está elevada en la piel y mucosa. Los receptores de histamina son 4 y cada uno tiene una función y una localización diferente. Primero tendremos el receptor H1, que se encuentra en el músculo liso de vías aéreas y el tracto gastrointestinal, el aparato cardiovascular, la médula suprarrenal, las células endoteliales, los linfocitos y el sistema nervioso central. Luego tendremos el receptor H2 que se encuentra en cuanto a propósito de anafilaxia en basófilos y mastocitos, linfocitos B y T. Y sus efectos son la producción de moco en vías aéreas, quimiotaxis de neutrófilos y basófilos, y liberación de enzimas, proliferación de linfocitos e hipotensión. Esto es lo que causa la adquisición de un color rojizo. Luego el receptor H3 tiene funciones regulatorias y se encuentran en neuronas del sistema nervioso central y periférico. El receptor H2 también puede controlar los efectos de histamina, pero no es el principal para este propósito. Y finalmente tenemos el receptor H4, que está localizado en varios tejidos, incluyendo el pulmón, neutrófilos, eosinófilos y el músculo esquelético. Aunque no se sabe con certeza qué efecto tiene, se presume que participa en procesos inflamatorios, incluyendo la alergia. Ok, signos y síntomas. En cuanto a los signos de la anafilaxia, encontramos la tos, dificultad del habla, hinchazón en la cara, picazón e incluso urticaria. Y en los síntomas podemos encontrar la ansiedad, dolor en el abdomen, diarrea, mareo, congestión nasal, vómitos y dificultades para tragar y respirar. Adicional a esto, la anafilaxia también puede causar síncope o también un desmayo. En cuanto al diagnóstico de la anafilaxia, em, muchas veces va a ser un poco difícil confundir este cuadro alérgico por otro porque tiene dos signos que lo hacen muy característico, que son el compromiso, alguna forma de compromiso respiratorio y también una gran disminución de la presión arterial. Entonces, esta tabla que vemos aquí también es un buen resumen de las tres principales situaciones que se verían en un cuadro anafiláctico. En las primeras dos no se conoce el alérgeno. En- Observamos aquí en esta primera que hay un inicio agudo de un síndrome que afecta a piel y a mucosas, acompañado de al menos uno de los siguientes, que puede ser lo que ya mencioné, compromiso respiratorio o disminución de presión arterial. En la segunda situación, puede que haya una aparición rápida de dos o más de los siguientes síntomas después de que se expone el paciente al alérgeno, que es afectación de piel o mucosas, compromiso respiratorio, disminución de presión arterial, y también pueden presentarse síntomas gastrointestinales persistentes. Y la tercera situación es cuando sí se conoce el alérgeno, ocurre una disminución de presión arterial en unos 3 minutos o horas después de la exposición al alérgeno y generalmente se observa que hay una disminución de la presión arterial de un 30% sobre el nivel basal. En adultos incluso llega a ser menor a 90 milímetros de mercurio, lo cual rápidamente puede llegar a algo que se llama shock anafiláctico. Existen varias condiciones que tienen síntomas similares a la anafilaxia, como había dicho mi compañero anteriormente, o que están presentes en la anafilaxia y por lo tanto pueden confundirse con estas. Entre los más parecidos podemos encontrar la reacción vasovagal, que puede compartir palidez y frialdad, la urticaria aguda generalizada y el angiodema, ambos de los cuales pueden también darse en la anafilaxia, o también se pueden dar solos por algún otro motivo. Y también síndromes de exceso de histamina. Es muy importante tomar en cuenta los factores de riesgo debido a la ya mencionada prevalencia de anafilaxia por alérgenos específicos en base de estos y sobre todo la edad. En los lactantes puede ser a veces difícil diferenciar la anafilaxia de otras condiciones. Por ejemplo, pueden aparecer síntomas que se dan por malformaciones del tracto respiratorio o se puede dar el síndrome de muerte súbita. Este segundo puede ocurrir en lactantes por razones desconocidas, pero el consenso general es que se da debido a una falla de señalización
repentina del corazón que causa la muerte. La mastocitosis es una enfermedad poco común en la que se produce una acumulación de mastocitos en la piel y en otros órganos, lo que causa la urticaria en la piel. Los pacientes con esta enfermedad no suelen tener antecedentes de ella y es importante también destacarla porque se parece a la anafilaxia en varios aspectos. Y una de sus clasificaciones oficiales es la mastocitosis sistémica sin lesión cutánea asociada con anafilaxia o colapso, esto según la Organización Mundial de la Salud. La mastocitosis puede desarrollarse en pacientes de su nacimiento a una edad temprana de 2 o 3 años y se caracteriza por síntomas como lo son vómitos, diarrea, dolor, náuseas. Para descartar otras enfermedades similares a esta, se utilizan biopsias y si una biopsia cutánea no muestra eosinófilos, entonces sugiere la presencia de otra afección. Aunque los síntomas de esta enfermedad se parecen a los de la anafilaxia, no son lo suficientemente graves como para llegar a causar muerte por sí solos. Sin embargo, existe una relación importante entre la mastocitosis y la anafilaxia. La mastocitosis puede contribuir a una reacción anafiláctica causada por himenópteros, como lo son las abejas, avispas y los mosquitos, y este tema ha sido sujeto a muchos estudios durante los últimos años. Aunque el acúmulo de los mastocitos puede desencadenar una reacción alérgica, no todas las personas experimentan una anafilaxia. La mastocitosis puede no siempre llevar a una anafilaxia debido a que existen otros mecanismos que pueden llegar a causarla, además de la señalización liderada por IgE. Ok, el tratamiento, como ya se ha mencionado, inmediatamente debe ser la administración de adrenalina. Múltiples propósitos para esto, como inhibir la liberación de mediadores de los mastocitos, dilatar las vías respiratorias y estimular al corazón y los vasos sanguíneos. La dosis que se administra es de 0.3 a 0.0 mililitros en solución de 1 milimol por vía intramuscular y para niños se administra 0.1 mililitros por cada 10 kilogramos. Se hace una inyección en la cara anterior del músculo y la administración de la dosis se puede repetir hasta 3 veces máximo con un plazo de 10 minutos entre cada repetición. Aún así, es necesario observar la actividad cardíaca durante este procedimiento y también se puede hacer una inyección por vía endovenosa, pero esto sería más como en último recurso. La adrenalina también puede utilizarse junto con otros fármacos como antihistamínicos y antiinflamatorios. Si la primera y segunda dosis de adrenalina se administra y no se observa mejoría, se debe colocar al paciente una mascarilla y administrarle de 6 a 8 litros por minuto de oxígeno. Y si el paciente presenta hipotensión o colapso, se debe llevar a cabo una fluidoterapia con líquido intravenoso. Si el paciente, en cambio, presenta silivancia al respirar, se administra beta-adrenérgicos y si no presenta mejoría, se continúa igualmente con la fluidoterapia. En este punto, si todavía no hay mejoría, es preferible llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. La ausencia de mejoría significa que habrá una hipotensión y es aquí cuando se hace la tercera administración de adrenalina y se administran de 5 a 10 microgramos por minuto a un adulto y tan solo 0.1 a un niño hasta que la presión sistólica suba a mínimo 65 milímetros de mercurio. Y dependiendo del caso, se administra vasopresina o glucagón también. Si todavía no hay mejora tras todo esto, se da un shock vasopléjico refractario a catecolaminas. Entonces, se administra azul de metileno al 1% en 100 mililitros de dextrosa al 5% por 20 minutos.
Esto, como complemento, como complemento digo, se puede administrar angiotensina 2 y ácido ascórbico. Como seguimiento futuro, el mejor tratamiento es detener completamente la exposición al antígeno que causó esta reacción anafiláctica. Precauciones. Al tratar con el paciente, este debe estar en posición de cúbito supino, o sea, boca arriba. Al haber hipotensión, se elevan sus piernas y en el caso de que vomite, se debe colocar su cabeza de lado. Un edema en la laringe puede presentar un problema si la inflamación no cede con adrenalina y corticoides. Puede que sea necesario realizar una traqueotomía para la intubación del paciente. Como novedades, recientemente se ha sugerido el uso de dispositivos para manejar el control de la anafilaxia, en especial dirigido a pacientes jóvenes que no siempre están acompañados por un adulto responsable. Por ejemplo, el uso de pulseras inteligentes con utilidad de sensor para la histamina, y estos trabajan en conjunto con una funda inteligente que tienen autoinyectores de adrenalina. Además, en el 2013 se creó una ley en los Estados Unidos que permite que se exijan autoinyectores de adrenalina en escuelas para los casos de emergencia. Por otra parte, la terapia genética podría en un futuro ser un tratamiento más fácil de llevar a cabo para disminuir riesgos de una reacción alérgica. Como solución, se introduce un gen que regula la proteína del alergeno en una célula madre de la médula ósea. Esto causaría la producción de células sanguíneas que se unen a las células inmunitarias específicas y así se podría prevenir una reacción alérgica. Por ahora no es un tratamiento que se pueda llevar a cabo en la gran mayoría y se limita más que nada a alergias de alimentos. Y como discusión, según lo recopilado, la anafilaxia solamente tiene una opción de tratamiento, siendo esta la administración de adrenalina. Sin embargo, solo porque tenga una opción de tratamiento no significa que se deba subestimar, porque hay que tener mucho cuidado y conocimiento al momento de administrar la adrenalina y también debe hacerse lo más certero posible el diagnóstico para poder asegurarse de que no hay otras opciones. Siempre se debe considerar el historial del paciente, también su edad y su entorno, porque a no ser de que se tomen medidas extremas, siempre correrá el riesgo de tener una reacción anafiláctica de nuevo. Y ya bueno, como conclusión, la anafilaxia es causada por una multitud de factores diferentes que principalmente causan una exagerada liberación de histamina, la cual lleva a cabo efectos inmediatos que atentan contra la vida y pueden causar la muerte en cuestión de minutos si no se da una administración de adrenalina al paciente. Y por eso también explicamos los efectos de histamina anteriormente. Y aquí están las preferencias y eso es todo. Muchas gracias.